Esta es la ciudad de Jericó, un monte que se ve allá al fondo. Fue donde Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Esa ciudad que se ve al fondo es la ciudad más baja sobre la tierra. 300 level. Yes. Estamos a 300 metros bajo el nivel de los océanos. Jericó, una de las primeras ciudades conquistadas por Josué. ¿Recuerdan las murallas de Jericó? Bueno, aquí vamos camino hacia un destino que yo tenía como un gran objetivo, que es Qumrán, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Nos vemos después. Bueno, aquí entré en una sala en la entrada de Qumrán. Me va a pasar este vídeo en español. El desierto de Judea. El teléfono no capta muy bien. Ustedes saben que los teléfonos no tienen la capacidad de nuestros ojos. Ya estoy aquí dentro donde vivían estas comunidades. Estos eran baños de purificación. Ahí lo dice. Que usaba esta comunidad qumranita. Objetos de la época encontrados aquí en Qumrán. Usaban estas mesas no para escribir, sino para cortar. Vean estos son réplicas, por supuesto, de los rollos que aquí se escribían. Aquí hay otros, como los que encontramos en el santuario del libro. Bueno, aquí estoy en el exterior. No conocía yo aquí, sí he estudiado mucho sobre esto, en unos cursos de arqueología. Un lugar de suma importancia para el conocimiento bíblico. Tantas copias del Antiguo Testamento, de muchos libros. Algunos no fueron tomados en cuenta por los copistas aquí en Qumrán, pero lo que estamos viendo son los vestigios de esta gente que vivió antes del primer siglo, 100 años, un poquito más antes de Cristo, y que en el año, voy a subir aquí, en el año 63, no se sabe a ciencia cierta por qué, parece que fue la persecución romana, pero la gente de aquí huyó, guardaron todos los escritos en ánforas, las escondieron en cuevas que duraron muchos siglos sin ser descubiertas. Por allá se ven unas cuevas. Bueno, estoy en el desierto de Judea. Aquí es caliente, pero aquí donde estoy se siente fresco. En 1947 al 51 se descubrieron lo que aquí se escribía, porque vean, aquí era una comunidad organizada, era una pequeña ciudad donde algunos dicen que son los esenios. Bueno, ellos se dedicaban a copiar la Biblia. Era una comunidad muy aparte, aunque judía, muy aparte de lo que sucedía en Jerusalén. Ellos no tenían templo. Para ellos el templo eran ellos mismos, concepto que vamos a ver en el Nuevo Testamento, usado por Pablo sobre todo, que nosotros somos el templo de Dios, que ya no es el de Jerusalén, sino que es la iglesia. Bueno, ese concepto se daba aquí ya en esta comunidad, que eran contemporáneos también a
a Jesucristo. Eran contemporáneos a Juan el Bautista. Muy misteriosos, eso sí. Ellos tenían su código de vida. Tenían su entrega a Dios. Unas formas muy diferentes del resto de Israel de vivir, muy diferentes. Ellos se mantenían puros aquí. Ellos decían que ellos eran los hijos de la luz y allá en Jerusalén estaban los hijos de las tinieblas. El sacerdocio que se daba en Jerusalén era una contraposición de todo esto. Bueno, aquí vemos esta comunidad. Al parecer aquí donde estoy era una torre de vigilancia en aquel momento. Aquí vemos también más aposentos, más ruinas de Qumran para los que quieren estudiar esto. Ven aquí edificaciones. Como les decía, en 1947 al 1951 un beduino aquí cerca de aquí se le perdió una cabra y esa cabra fue encontrada en una de las cuevas, de las 12 cuevas que se han descubierto. Hace poco se encontró otra, pero estaba vacía. Y cuando el beduino entró, encontró, además de la cabra, una ánfora, que es como una vasija grande, con unos rollos dentro, y empezó a venderlos muy baratos. Empezó a comerciarlos allá en Jerusalén, y eso despertó una gran noticia, lo cual llegó hasta los oídos de las autoridades de Israel en aquel momento, los cuales tomaron control porque eran escritos valiosísimos. Aún así los estaban vendiendo muy baratos. Mucha gente, porque eso fue un revuelo mundial, mucha gente se alertó porque no sabían qué cosas iba a descubrirse en estos escritos de los rollos del Mar Muerto. Vean que allá está el Mar Muerto al fondo. Allá estoy a 400 metros bajo el nivel del mar. Y aún el Vaticano se alertó porque si aquí surgía algo, porque acordémonos que eran escritos de 2000 años, si aquí surgía algo en contra de la fe católica, podría ser muy peligroso. Bueno, esto fue algo que despertó la atención de mucha gente, cada uno con sus intereses, y lo que se descubrió aquí más bien ratifica lo que la Biblia ha dicho, y no es que ratifica porque la Biblia por sí misma tiene su autoridad, sino que Qumran ha venido a ser un testigo más de la veracidad bíblica. Los dichos que aquí se decían concuerdan con los dichos del primer siglo escritos en los evangelios, en las cartas de Pablo, de Juan, etc. Por ejemplo, el concepto ese que ya dije, que no hace falta un templo físico, que la iglesia es el templo de Dios. Bueno, ese concepto lo tenía aquí. La palabra Belial, mencionada por Pablo, es mencionada en los escritos aquí también. El repudio que tenía aquí hacia los enemigos, porque aquí fue donde se decía, uno de los lugares donde se decía: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús dijo algo en contra de eso: habéis oído que se ha dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿De dónde era esa frase? ¿Qué estaba citando Jesús? Es la pregunta. Bueno, cuando se descubrió esto, se descubrió que aquí se usaba esa frase. Entonces Jesús dijo: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Criterio que siempre ha sido compartido en el pensamiento judío. Por eso no se sabía de dónde había salido este otro concepto de aborrecer al enemigo, y que Jesús se antepone a eso. Bueno, de aquí, del código moral de esta comunidad. Algo más que les quiero decir acerca del pensamiento de esta gente.
es que, bueno, esta gente, como hemos dicho y como lo vimos ahí en el comienzo de este video, ellos usaban muchos baños de purificación porque ellos lo que querían es estar aquí lejos del ambiente pecaminoso. Era como un antiguo monasterio, de los monasterios que se usaron en Europa, allá por la Edad Media. Pero este podría ser un monasterio todavía más antiguo, si queremos usar ese término, donde ellos se mantenían puros, lejos y dedicados a Dios. También hacían sus oraciones, pero sobre todo ellos tenían aquí un objetivo y que a veces es misterioso y cuesta descubrir, pero ¿por qué en una zona tan desértica, tan hostil, que aquí a veces llega la temperatura a 40, 50 grados centígrados en el verano? Dichosamente estamos en la primavera, yo estoy a comienzos de mayo, y aquí más bien hay una brisa refrescante en este momento. Bueno, qué bueno que viene esta época. Pero ¿por qué en una zona tan hostil donde no se producía nada, donde todo es desierto, temperatura, escasez, lejanía, por qué se ubicaron aquí? Porque como les dije, ellos están todavía más de 100 años antes de Cristo, hasta el año 63 después de Cristo, 67 por ahí, no tengo la fecha precisa. Hasta esas fechas estuvieron aquí. ¿Cuál era la motivación? Bueno, para entender eso hay que entender el concepto de Israel, porque aquí los que vivieron eran judíos. En el concepto de Israel, el término desierto es de suma importancia, porque de aquí del desierto es de donde salen, como hemos dicho reiteradamente, los profetas de Dios, los profetas polidos, los profetas que salen a la imagen del Hijo de Dios, que salen con ese rostro iluminado, salen de aquí. Bueno, nosotros que conocemos la historia bíblica, Moisés estuvo por estos sectores de la tierra, acordémonos el desierto, aquí anduvo Israel, aquí anduvo el pueblo de Dios. Juan el Bautista estuvo aquí en el desierto de Judea, que es donde estamos. Este era uno de mis objetivos principales, estar aquí. Bueno, en el pensamiento de los qumranitas, el desierto era fundamental porque ellos en su creencia esperaban el maestro de justicia. Un maestro de justicia que viene en sus escritos. Ojalá hubiesen visto en Jesús. No sabemos si el conocimiento que ellos tuvieron acerca de Jesús como Mesías, pero ellos estaban esperando el Mesías que iba a salir del desierto, porque en Israel no sale un personaje importante sino del desierto de Judea. Ese era el motivo por el cual ellos vivían aquí en esta hostilidad, en este ambiente desértico. Nosotros sabemos que Jesús salió del desierto, que el Mesías esperado por el pueblo de Israel, que las profecías mesiánicas, todas aterrizaron en la persona de Jesucristo, el Mesías. Para terminar un poco este video, les cuento que lo descubierto aquí es de talla mundial, tiene una importancia mundial, porque, por ejemplo, aquí se encontró un rollo de Isaías completo. Eso es casi inaudito en la historia, conseguir un manuscrito completo. Eso casi no existe. Allá en Jerusalén, en el Museo de Israel, en el ala que se llama el Santuario del Libro, del cual también grabé, que tiene que ver con esto. Ahí están guardados los originales encontrados aquí. Al parecer todavía hay más material aquí sin haber sido descubierto. Los arqueólogos buscan. Como les dije, hace poco se encontró otra cueva donde había una ánfora, pero estaba vacía, una ánfora del primer siglo.
Bueno, voy a ir a orar por aquí en el desierto. Ese es uno de mis propósitos, venir a este lugar para eso. Bueno, con el permiso de los qumranitas, voy a entrar aquí, en los aposentos donde ellos vivían. Por supuesto tenían su techo. Traer agua aquí para los baños de purificación era todo un reto. Aquí vemos utensilios que ellos usaban, los aposentos. Estamos entrando a todas las habitaciones. Cosas muy interesantes como esto. Esto estaba tapado por arena. Los arqueólogos descubrieron esto. Esta comunidad, que a ciencia cierta no se saben quiénes eran. Se sabían que eran judíos. Todo aquí fue escrito en hebreo. Algunos documentos se escribieron en griego, otros en latín, muy pocos, y la mayoría bueno, ya se ven más aposentos. La mayoría de escritos eran en cueros de animales, en pergaminos, y por eso se han preservado la sequedad de este lugar, porque aquí casi nunca llueve. Los preservó hasta nuestros días. Son de un gran valor para el cristianismo. El cristianismo tiene que saber esta historia. Por eso es que yo documento esto de suma importancia. Isaías era el libro más copiado aquí en pergaminos. Isaías, que es el profeta mesiánico que hablaba de Jesús. Los qumranitas lo tenían en altísima estima, tanto así que es el libro más copiado aquí. Es el gran profeta de Israel, profeta Isaías. Con razón Juan el Bautista lo cita, con razón lo único que leyó Jesús es registrado en los evangelios es Isaías. Entonces vean la importancia. Bueno, el libro mesiánico que culminó en Jesús, en el Mesías, de aquí era de gran estima, citado muchas veces, usado muchas veces en el Nuevo Testamento, como está escrito en el libro de Isaías. Bueno, aquí les dejo toda esta enseñanza en este video. Estoy aquí en una de las habitaciones que usaban los qumranitas, lugares de mucha entrega hacia Dios, de esa búsqueda de Dios, de alejarse de la contaminación de allá de Israel, que estaban a unos 30 minutos en carro de aquí al norte de este lugar. Pero aquí estamos buscando a Dios, implorando como lo hacían aquellos. Ojalá hayan visto en Jesús al Mesías, esas personas que habitaron aquí, que tenían esos baños de purificación, que vivieron por décadas aquí, esperando al Maestro de Justicia, que nosotros sabemos que ese Maestro se llama Jesucristo. Ojalá lo hayan visto como su Mesías, porque sería una lástima esperar tantas décadas en este lugar y no haber podido percibir en la persona de Jesús de Nazaret el cumplimiento de las profecías mesiánicas, en especial de las profecías en Isaías 9, Isaías 53, entre otras que vienen en el libro. Ojalá hayan podido ver ellos que fueron tan copistas de este libro mesiánico que es el libro de Isaías, del cual de aquí surgieron rollos que fueron escondidos, como hemos dicho, en cuevas, y que ahora están resguardados por el Museo de Israel como un valor de talla mundial, como un valor histórico casi sin igual. Se dice que los hallazgos escritos aquí son el patrimonio escrito más importante de la humanidad, porque nos transportan directamente
a la cultura de hace 2000 años. Acordémonos que en los escritos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento no tenemos originales. Los más nuevos son del año 400 después de Cristo, pero lo encontrado aquí data del primer siglo. De ahí la suma importancia que tiene esto para el cristianismo, para defender la fe cristiana. Documentos que también sirvieron en su momento para Israel. Ahora que volvieron, estos documentos encontrados del 47 al 51 también forman parte de un testimonio de que este país fue de ellos en el pasado. Ha venido a ser un testigo en defensa de la propiedad que tienen los judíos. Aquí vemos una gran cisterna donde almacenaban agua. Todo esto era repellado para volverlo impermeable, para que el agua fuese guardada aquí. Acordémonos que el agua es vida y tenía que ser muy bien administrada. Aquí no llueve y este es un gran pozo donde guardaban. Aquí no brota agua. Ahorita les explico cómo guardaban el agua aquí, de dónde. Bueno, tiene como unos 8 metros de ancho por unos, vamos a ver, unos 10 metros de profundidad, porque aquí también vemos baños rituales que ellos hacían de purificación. Se necesitaba mucha agua para estos baños y ellos creían ser limpios por el agua de sus pecados. Jesús les dijo a los discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Bueno, resulta que el agua aquí la obtienen cuando llueve en Jerusalén, que está a muchos kilómetros de aquí, y se inunda Jerusalén. Aquí se crean unos ríos de vez en cuando de agua, ríos secos les llaman. Cuando estoy grabando bajo el sol me encandilo mucho, no sé si estoy enfocando lo correcto, pero tal vez se puede ver a lo lejos como en el desierto unas plantitas pequeñas. Bueno, esos eran los por donde bajaba el agua de las inundaciones en Jerusalén, y esa agua era muy valiosa. Entonces se hacían unos huecos donde esa agua que venía de Jerusalén se depositaba, y de esos huecos la traían hasta guardarla en un cisterna como estos, bien guardada, y tampoco se podía contaminar el agua, porque agua contaminada enfermaría a toda la comunidad. Entonces vean los diestros que son estas personas en Israel. A través de los siglos lo han demostrado, diestros para administrar y almacenar el agua. Es algo asombroso. Bueno, aquí vemos más plantitas por donde baja el agua cuando hay inundaciones, por donde baja cuando hay inundaciones. Allá 30 kilómetros, 40, no sé a cuánto estamos de Jerusalén. Todo esto es parte de la vida que ellos tenían. Bueno, aquí vemos de forma más clara cómo transportaban el agua llovida hasta las cisternas. Aquí vemos la antigüedad que tienen estos conductos que recolectaban el agua llovida. Llovida no aquí, sino, como hemos dicho, seguimos viendo aquí parte del acueducto que usaban para recolectar el agua. Desértico totalmente.